Hola Sergio. ¿Cómo estás? Ángela, ¿qué tal? ¿Cómo les va a todos? Ángela se va a poner en comunicación con vos, pero creo que sí, que la próxima estaba preparando para decir algo un poco de nuestra experiencia. Así que por ahora sí. Fantástico. Bueno, entonces escucharíamos esa experiencia que ya le digo, no tiene desperdicio, como dice el dicho, que realmente muy el siguiente encuentro. Y aparte me parece que por una cuestión lógica está bueno que escuchemos la experiencia de Villa Libre y de prevención primaria, y después con esa experiencia, después profundicemos los conceptos teniendo ya esos conocimientos, los conceptos de prevención primaria y de posvención. Bueno, pero Aira, ¿querés que vos tenés las preguntas para ir trabajándolas? Acá hay un primer comentario. Antes de pasar a este comentario y preguntas, quería recordar que el próximo encuentro es el 24 de junio, porque el 17 es feriado, como para que la gente de Villa Elisa o los que nos vayan a compartir su experiencia lo tengan en cuenta. Así que el próximo, el 24 de junio, ¿sí? Y ahora, bueno, pedir disculpas a todos por el tema del enlace, y vamos a tener más tiempo como para volver a mandar y reiterar este enlace que ya queda fijo, porque lo que queríamos era grabar el encuentro. Mucha gente no se puede comunicar porque, no se puede conectar en este horario, pero sí nos están pidiendo las grabaciones. Así que por eso fue necesario el cambio de enlace, porque este servicio que nos está prestando la fundación, bueno, para grabar hay que tener un servicio pagado, entonces nos están prestando este servicio, así que bueno, y como somos pioneros en esto, pioneros, nos estamos aprendiendo, entonces estamos teniendo nuestros aprendizajes, así que sepan disculparnos por ahí estos inconvenientes. Así que bueno, eso, y bueno, Sergio, muchísimas gracias. Acá te hago el primer comentario, que es de Sandra Sandoval, que dice: se necesitaría, como hay un protocolo de abuso, contar con un protocolo o pautas a seguir al momento de detectar un indicio de riesgo. ¿Qué hacer? ¿Qué decir? ¿Cómo actuar? Dice Sandra Sandoval. Bien. Bueno, sí, claro, no hay protocolo, debería haberlo, pero hay sí una serie de orientaciones que da la Organización Mundial de la Salud, que se lo comento rápidamente a Sandra para que tenga una idea. Y, digamos, una orientación. Yo agregaría una cosa muy importante a mi criterio. Cuando hay una crisis donde el riesgo de suicidio sea inminente, es muy apropiado, como hablábamos la vez pasada, tener en cuenta que lo primero es la protección, el cuidado y la protección para evitar que la persona se quite la vida. Es decir, generar todo tipo de estrategias para evitar que la persona se quite la vida. Las indicaciones son en general estándar, digamos, es decir, que no se quede sola en la casa, que alguien lo acompañe a una guardia hospitalaria, que hagan rápidamente una consulta profesional con un psicólogo, eventualmente con un psiquiatra. Después voy a aclarar por qué digo siempre eventualmente, porque no siempre es necesario un psiquiatra, a veces sí, a veces no, por eso digo primero la consulta tiene que ser con un psicólogo, etcétera. Pero la idea principal en la crisis suicida es la crisis inminente de suicidio, es la protección de los impulsos autodestructivos de esa persona. Eso me parece fundamental. Después, lo que dice la Organización Mundial de la Salud es, digamos, generar un espacio de diálogo con esa persona que nosotros hemos identificado, que está en una situación de riesgo de suicidio, un espacio de contención, de confianza, de diálogo. Quiero decir, yo, por ejemplo, los docentes con quienes trabajo mucho, digo, si detectan en un alumno una situación de este tipo, esto no se habla ni en el aula, ni en el pasillo, sino generar un contexto, en lo posible también trabajarlo de manera, no solo, sino con otros, ¿no? En la escuela, por ejemplo, yo sugiero mucho a los docentes que no se hagan cargo solo de esa situación, sino que hablen con el equipo directivo, con los tutores, quiero decir, que se arme un grupo que pueda abordar esa situación. Entonces, en una situación de mucha confianza, de mucha contención, un espacio
discreto, en un espacio, digamos, donde se pueda hablar de manera discreta y sin que nadie, digamos, estando solo con la persona. Usar, dice, su mejor capacidad de escuchar y comunicar, ¿no? Es muy importante la escucha. Es muy importante la escucha, es decir, la escucha activa. Yo siempre doy un ejemplo muy como para ejemplificar o ilustrar qué es lo que quiero decir con esto. Un ejemplo que tal vez parece simple, digamos, o parece tonto, pero que en algún punto ejemplifica qué quiero decir con escuchar. Escuchar y escuchar profundamente. Primero, es esa actitud de alojar al otro en alojar al otro en cuanto a que estoy comprometiéndome en su problema. Quiero decir, uno puede decir, bueno, sí, contame y estar mirando la hora, o estar mandando un mensaje de texto, de celular, o mirando el Facebook, o las redes sociales, ¿no? O atento o tarareando una música, qué sé yo. Digamos, escuchar tiene que ver con alojar el problema del otro y comprometerse activamente con ese problema, ¿no? El ejemplo que yo le decía, y es escuchar qué dice el otro, ¿no? Yo tenía una paciente que después de muchos años de estar invalidada en una, digamos, porque tuvo un problema, que tuvo una fractura que se fue complicando y estuvo años en silla de ruedas. Y había empezado digamos, a poder caminar. Después de 4 años se empezó a recuperar, empezó a poder caminar, y ahí fue donde pidió nuevamente, porque hacía un tiempo que no iba a la consulta, pidió nuevamente un turno. Y planteó, a mí me llamó la atención, porque dije, bueno, ahora que está muy bien, digamos, está como en un proceso de recuperación, dice, no, bueno, dice, empecé a pensar, digamos, que mi vida, qué sentido tiene mi vida, y realmente estaba muy triste, muy angustiada, y en algún momento dice, yo no quiero seguir viviendo así. Siempre hablando en una cuestión que tenía que ver con ideas suicidas. Y yo le remarco esto, ¿no? Yo le remarco, bueno, vos estás diciendo que no querés seguir viviendo así, que no podés seguir viviendo así, pero podés pensar vivir de otra forma, ¿no? Le remarqué esta cuestión del así, ¿no? Porque uno puede pensar, no quiero vivir, no puedo seguir viviendo así, y uno escucha, bueno, esta persona no quiere seguir viviendo. En realidad, ella dice, no puedo seguir viviendo así, ¿no? Lo cual, ese así, esa palabra nos abre, digamos, la posibilidad de proponerle, bueno, hay otras formas de vivir, ¿no? Y también de pensar que ella tenía una lucha, un objetivo, el sentido de su vida era recuperarse y poder caminar, ¿no? Y cuando pudo lograrlo, aparece este vacío, ¿y ahora qué? Digamos, como que toda su vida estaba concentrada en ese deseo de recuperarse, y una vez que se recuperó apareció una sensación realmente de vacío existencial. Yo digo, la escucha tiene que ver con esto, ¿no? A veces uno puede, bueno, dice, bueno, esta persona no quiere vivir, pero ella dice, no quiero vivir así. Y ustedes saben que parece una tontería, pero la sesión siguiente ella me dijo, vos sabés que no pude en toda la semana desprenderme y dejar de pensar en lo que me dijiste, dice, de esto del así, ¿no? Y empezó a pensar en cómo estaba viviendo, digamos, y empezó a repensarse, y a pensar en cómo vivir de otra manera, digamos, ¿no? A partir de esta nueva etapa de su vida. Entonces yo cuando digo esto de usar su mejor capacidad de escuchar y comunicar, que dice la Organización Mundial de la Salud, me refiero a estas cosas, digamos, a escuchar realmente fuertemente qué es lo que dice la persona, qué es lo que está diciendo, y a su vez que se sienta alojado en sus problemas, que uno le dé ese lugar, ¿sí? Sea directo y hable con franqueza y sinceridad, pregunte de forma directa. Hoy decíamos que preguntar no induce al suicidio, al suicidio. Quiero decir, si nosotros estamos frente a una persona que nosotros suponemos que puede haber ideas de suicidio, hay que plantearla. Yo en la cárcel, por ejemplo, que trabajé durante 20 años, en la última etapa sobre todo incluía, porque nosotros veíamos cada persona que ingresaba al penal, digamos, cada persona que era procesado, condenado y que entraba por primera vez al penal, teníamos que hacer una entrevista de evaluación. Y dentro de esa entrevista de evaluación yo lo incluía esa pregunta, ¿no? Si había pensado en algún momento en quitarse la vida, y en muchas ocasiones eso me orientaba para poder trabajar con esa persona y tomar ciertos recaudos de prevención. Bríndele sostén, aliéntelo para que hable sobre lo que piensa y siente. Es muy importante generar ese espacio para que la persona pueda desplegar
lo que le pasa, lo que siente, lo que piensa. Manténgase interesado en escuchar, no lo interrumpa. Esto está bien, a veces nos gana la ansiedad, ¿no? Y se apura y pregunta, interrumpe, ¿no? Como dice el Chavo, no me hables cuando te estoy interrumpiendo. No hay que tratar de no interrumpir, sino de escuchar, de dar lugar para la escucha. Tómese siempre seriamente las ideas suicidas. Bueno, si es un niño, comuníqueselo a un adulto. Muy importante si nosotros detectamos, no hay protocolo, pero sí hay esta orientación de la Organización Mundial de la Salud. Cuando en una escuela, por ejemplo, detectamos una situación de riesgo, es muy importante no dejarlo ir solo al chico, llamar a la familia, contarle a la familia qué es lo que está pasando, decirle al chico que es necesario hablar con la familia porque es una cosa muy seria y que no se puede dejar pasar así nomás, y para que la familia lo pueda ayudar, etcétera, etcétera. Sobre todo, dos cosas, digamos. Una, que no sea uno solo, que sea un equipo en la escuela y que se pueda hablar con la familia y explicarle cuál es el nivel de riesgo. Las operaciones que están en juego, esto yo lo agrego, digamos, en la escucha, es mirar, escuchar, identificar, detectar, preocuparse, evaluar, contener, proteger, eso es fundamental. Lo primero es la protección, después es como decía hoy con esto de mejor actuar por exceso que por defecto. Lo primero es proteger, que la persona no se mate, digamos. Después veremos cómo se despliega el problema, cómo se resuelve el conflicto, cuáles son las estrategias para abordarlo, pero primero tenemos que evitar que la persona se haga daño. Acompañar, procesar, elaborar, transformar. ¿Qué no hacer? Dice la Organización Mundial de la Salud. No dé consejos, trate de entender los motivos que generan ese estado. Igual yo en este caso no digo consejos, pero sí a mí me parece que después de una escucha muy atenta, muy profunda, señalar, no así en base a, digamos, una cosa liviana, sino algo que uno escuchó fuertemente, señalar a esa persona algunas cosas que dijo y que pueden servir para pensar algunos caminos que tengan que ver con alternativos, ¿no? A lo que él piensa como desesperación en el suicidio. Es decir, digamos, bueno, vos dijiste esto, ¿por qué no pensás por este lado? ¿No? Vos dijiste que tal vez si tu mamá te escuchara más, bueno, porque ¿cómo podemos hacer para que tu mamá, capaz que está ocupada con el trabajo, te preste más atención a lo que vos necesitas? Quiero decir, abrir algunas vías que tengan que ver con la esperanza, ¿no? Con que ya compartir el problema es salir de ese ahogo que significa el encerrarse en un problema. Cuando uno lo comparte ya el problema es menor. Pero sobre todo también si uno, no decir cualquier cosa, pero digo, alguna cosa que esa misma persona haya dicho en su discurso como algo potencialmente habilitante de una esperanza, está bueno señalarlo. Una esperanza para poder salir de esa angustia que sienten, ¿no? No de consejos, traten de, bueno, no discutan ni entren en debate, obviamente, sobre si es correcto o incorrecto, ni sobre sus sentimientos. Escuche sin juzgar, esto es muy importante. Uno tiende a juzgar, ¿no?, la conducta del otro, ¿no? No seas cobarde, ¿cómo vas a dejar a tus hijos? Digamos, bueno, a mí me parece que juzgar y poner en el lugar del banquillo no sirve tampoco. No juzgar, escuchar sin juzgar, ni entrar en debate si está bien, si está mal, si, digamos, sobrevalorarlo desde el punto de vista moral. No lo desafíe a ser capaz de hacerlo, esto que decíamos la otra vez, no le permita jurar secreto, porque en realidad si un chico te cuenta, o alguien te cuenta que está pensando en matarse, bueno, no podés quedarte con ese secreto, sino que tenés que hacer algo, empezar a pensar qué redes de contención tiene esa persona para poder ayudarlo. Entonces, no se puede jurar secreto. Y no trate de arreglársela solo con la situación, busque ayuda en una organización especializada. En el ámbito escolar, busque docentes, preceptores o decanos. Fuera de la escuela, hable con familiares y si hubo daño, acompañe a la guardia hospitalaria. Esos son consejos que no es un protocolo, pero sí son sugerencias de la Organización Mundial de la Salud en cómo intervenir, o las intervenciones básicas, en una situación de riesgo de suicidio. Cuando la situación de riesgo de suicidio es inminente, cosa que nosotros estamos empezando a trabajar aquí en Concordia, vamos a dar algunos teléfonos nuestros del grupo, que no va a ser servicio de atención telefónica porque no tenemos los recursos para eso, pero sí servicios de orientación. Y en los servicios de orientación, y con horarios y todo, digamos, o sea, no es un servicio
de atención telefónica, sino un servicio de orientación telefónica en determinados días y horas. Y cuando ya ha pasado, digamos, situaciones que nos han llamado de crisis y donde, insisto, cuando es una crisis inminente de suicidio, es decir, a mí me han llamado la vez pasada una señora que me decía que él acababa de descolgar a su hijo, era la noche, digamos, de su habitación, que lo habían encontrado intentando colgarse. Entonces, bueno, yo hice todo un acompañamiento telefónico, digamos, ¿no? Porque, bueno, en tiempos de pandemia, además, no era una paciente mía, yo no la conocía, sino que había conseguido el teléfono mío y había hecho ese llamado para que yo la pudiera orientar. Entonces la orienté, bueno, que se tranquilice, que pueda llevarlo al hospital, el chico no quería, entonces dije, bueno, tenía un tío, digamos, que tenía confianza con él, que lo llame al tío, el tío fue, pudieron llevarlo al hospital, lo internaron, después en la internación, digamos, en la guardia, yo le dije, bueno, trate de, que esto es para una internación, trate de hablar con el médico de guardia que sí o sí lo interne, porque yo veía que el caso era grave, por lo que me había contado ella. Lo internaron, después de la internación le dije, trate de hablar con el equipo de internación para que no le den el alta enseguida. Era un caso donde el chico tenía mucho compromiso con las adicciones. Finalmente eso se resolvió, entre comillas, digamos, obviamente que es un proceso mucho más complejo. El chico fue internado en una institución para las adicciones, porque realmente había un compromiso muy grande de adicción a la cocaína. Entonces, digo, el tema de orientar la crisis, eso es que el chico no esté solo, o chico, la persona no esté sola, la consulta en una guardia hospitalaria, la internación si es necesaria, y si no, que nunca esté solo hasta que haya alguien que pueda decir, bueno, sí, ya el riesgo nadie va a decir riesgo ha concluido, pero al menos la situación de riesgo más inminente ya puede estar, digamos, solo. Pero bueno, eso en líneas generales. De todas maneras, lo vamos a seguir trabajando y la experiencia de Villariza creo que también va a dar herramientas de intervención. ¿Qué otra pregunta, Aira? Aira, ¿tenés más preguntas? Tenés el micrófono apagado. Tenés apagado el micrófono. Ahí está, perdón. Tenemos a Beatriz Perini que pidió la palabra. Beatriz, ¿querés preguntar algo? Hola, ¿cómo andan? Hola, Beatriz. Flor de madrugón pegué hoy. Estoy jubilada por eso. Una quería contar una acotación y después una pregunta para Sergio. Con respecto a lo de la Organización Mundial de la Salud, todos pueden entrar a la página y descargar los cuadernillos. Nosotros tenemos, ahora no sé si va a alcanzar a ver algo acá. Por ejemplo, este cuadernillo que nosotros, a ver, se va a ver al revés, pero igual. Sí. Es un cuadernillo por temática, digamos, por grupo. Acá este es para los medios de comunicación. Nosotros lo habíamos descargado, lo hicimos imprimir con una... conseguimos por suerte hay imprenta que nos da todo gratuito, por ahí ustedes pueden pedir una rebajita, y entregarlo con los grupos con los que se reúnen. En este caso era con los medios de comunicación, entregamos uno a cada comunicador. Después hay para docentes y bomberos, está todo, digamos, está todo ahí, lo pueden investigar y lo pueden descargar cuando quieran, ese material, o leerlo por ahí. Bueno, y la pregunta, Sergio, es, porque estos días estuve acompañando a una persona, y quiero saber, porque es difícil cuando la persona es adulta. En este caso, esta chica vive sola, tiene una hermana, no puede contar con la madre porque también está con problemas, con depresión, pero tiene una hermana que la acompaña muchísimo, ¿no? El tema es que esta chica no quiso vivir con la hermana, se quiso quedar sola en su departamento. No había forma de hacerle entender. Y la hermana no puede llevar a la fuerza. Y quedó así, quedaron una en cada lugar. Y bueno, ahora está mejor, un poco mejor, pero yo tenía mucho miedo en un principio, porque sabemos que eso está. Encima estaba medicada, medio no tan bien.
con un tratamiento de hace muchísimos años y con la misma medicación y que sube y baja, que tiene depresiones y periodos, bueno, es nivelado, digamos. El tema es que yo traté de convencerla, como pude convencerla, bueno, decirle todo esto que nosotros aprendimos a la hermana, pero él no la pudo convencer a vivir con ella, entonces quedó así, la pregunta es, ¿cómo podemos hacer? O si podemos, no, yo fui hasta ahí nomás, ¿no es cierto? No, después no nos podemos meter en la familia. Son situaciones muy difíciles estas, porque no tenés forma de ayudar en ese caso. Da la sugerencia, decir lo que puede pasar, saben ellos también, pero no pueden cambiar esa situación, entonces, ¿qué? No podemos hacer nada. ¿O qué podemos hacer? A ver. Hasta ahí. A veces uno no tiene respuesta para todo, ¿no? Y esto que vos decís es una situación que se presenta habitualmente. Pues yo decía, cuando nos planteamos esto de prevención del suicidio, no quiere decir que tengamos respuesta para todo, ni que en todos los casos podamos resolverlos como nosotros queremos, lo cual no nos permite desentendernos del problema, digamos. Es decir, hay que hacer todo lo que se pueda hacer. A veces te encontrás, como decís vos, con obstáculos muy difíciles de sortear, como ese, por ejemplo, como ese. Yo creo que hay que tratar de apelar en ese tipo de casos que se presenta muchas veces, que la persona vive sola y no quiere que nadie la acompañe y está en una situación de riesgo de suicidio, apelar a todos los recursos posibles, a todas las estrategias posibles, para que a veces no son muchas y a veces te encontrás, como decís vos, en esas encerronas, para resolverlo. A mí me pasó, te pongo un ejemplo de esto que estoy diciendo. A mí me pasó el año pasado, también en épocas de cuarentena, que me llamó un muchacho que había ido a una charla que yo había dado en la escuela de un profesor de música. Y él me dice, yo tengo una tía, digamos, que vivía con su marido y tiene hijos, incluso hijos chicos, que se cortó y que se quiso matar y la encontramos justo en el momento, qué sé yo, porque el marido se fue. Entonces la mujer estaba sola con sus hijos, el marido se había ido, justamente ese era el desencadenante de la acción suicida o de la tentativa de suicidio. Y me dice, mirá, yo la verdad, dice, yo tengo mis dramas y aparte yo vivo lejísimo, yo no me puedo quedar con ella. Me dice el sobrino, ¿no? Y en la familia nadie, digamos, somos pocos y cada uno está en su drama. Entonces, bueno, lo mismo que me decís vos, sí, bueno, ¿qué hacemos? La verdad que no tengo ni idea, ¿no? Una situación donde parece realmente imposible. Y yo lo que hice fue empezar a preguntarle, bueno, si tenía amigas, si tenía, digamos, cómo era la vida de esta persona, ¿no? Sobre todo la vida social, y a pensar cuáles eran las redes posibles de contención, ¿no? Pues sí, que bueno, ella está sola, el marido se fue, la familia, digamos, bueno, honestamente dice que no puede hacerse cargo. La habían intentado llevar a la guardia del hospital y ella se negó, digamos, no quiso. Y entonces me cuenta que ella forma parte de una iglesia evangélica. Y entonces, bueno, entramos a hablar de eso y yo le dije si él conocía miembros de esa iglesia que fueran amigos de ella. Usted me dijo que sí, que bueno, no sé, o se podía preguntar, pero no me acuerdo cómo. La cuestión es que él llamó, digamos, estuvo hablando con la gente de la iglesia a la que esta mujer iba y les planteó la situación y ellos se organizaron para ir, se organizaron como en turnos, digamos, para ir a acompañarla a ella para que no esté sola, ¿me entendés? O sea, se organizaron de un modo tal que fueron a la casa y se turnaban, rotaban para acompañarla para que no se quede sola. Y ella aceptó. Y finalmente, digamos, la convencieron para ir a la guardia del hospital, digamos, y fue, bueno, recibió todo un tratamiento ahí. Quiero decir, a veces no se puede, a veces es lo que vos decís, ¿sí? Yo me he encontrado también en situaciones donde no se puede resolver,
Si la situación es grave, inminente, el riesgo de suicidio, yo he apelado a, digamos, a cuestiones que son re duras y que son difíciles de decidir, que es la ley de salud mental, dice que la internación de una persona se da cuando, digamos, el criterio de internación se da cuando hay una situación de riesgo para sí o para terceros. Bueno, un riesgo de suicidio es un riesgo para la propia vida, claramente. Entonces, me ha pasado en algunos casos, muy pocos, de internaciones compulsivas, cuando el riesgo de suicidio o el riesgo para sí o para terceros es muy inminente, es muy claro, es muy evidente. Y se han producido internaciones que son muy traumáticas porque terminan, digamos, siendo compulsivamente, digamos, ¿no? Pero es muy difícil. Lo que yo creo es que a veces no se puede dar respuesta. Aparecen esos casos. Yo en la mayoría de los casos encuentro que la persona se deja ayudar finalmente, pero en los casos en que no, como en este caso que vos decís, si no, yo quiero estar sola y que no venga nadie, hay que intentar hasta lo último ver cuáles son las redes que esta persona puede aceptar como forma de ayuda. Quiero decir, por ahí capaz que le dice a ustedes, pero por ahí capaz que, a mí se me ocurre ahora en este momento, capaz se puede hablar con una amiga, o se puede hablar con alguien que tenga otro tipo de relación al cual ella pueda aceptar ese cuidado que no le acepta a ustedes, digamos, ¿no? Por ejemplo. Se me ocurre, estamos como cuestión, pero sí, es una dificultad tal como vos la planteás, cuando la persona, digamos, se opone a todo tipo de cuidado y vive sola, ¿no? Aparte el temor por la medicación, por que tome correctamente la medicación, que eso es otro gran riesgo. Y no, en este caso las amigas, por ejemplo, disculpen que es un caso muy personal, o sea, particular acá, pero yo tendría que consultarlo. En este caso, ella no, como ya cayó varias veces en estas crisis, es como que ella no quiere hablar con la amiga porque todas le preguntan, ¿y cómo andás? Y dale, tenés que mejorar. Y entonces se niega a hablar con las amigas en este momento. Pero bueno, no, yo estuve hablando y la fui a acompañar igual, la visité varias veces, así, y estuvo. No quería que la vise antes porque se ponía muy ansiosa cuando alguien iba a ir a hablar con ella. Entonces no Sí, la claro. visité. Igualmente, ¿sabés qué, Beatriz? Los psiquiatras, cuando son en general, pero sobre todo cuando hay situaciones de una persona con depresión y con riesgo de suicidio, no deben darle a la persona para que administre su medicación. Hay que tener ese recaudo, porque es como darle un arma, digamos, si una persona está atendiéndose con un psiquiatra porque está con depresión y con ideas de suicidio, con riesgo de suicidio, darle la medicación a esa persona es casi un mensaje paradójico, digamos, ¿no? Pero sí, claro, bueno, yo creo, a ver, como respuesta a esta pregunta que vos planteás, que es muy buena porque es muy compleja y muchas veces nos encontramos con esa situación, como respuesta posible, yo creo que hay que indagar hasta todo lo que uno pueda, cuáles son las redes de contención, cuáles son las amistades, las instituciones a donde va, los familiares, es decir, ver todas las posibilidades, digamos, en las cuales, con las cuales contás. Por eso yo di este ejemplo de esta persona que finalmente, fíjate, yo no tenía ni idea. E indagando eso, llegamos a esta, o sea, él me cuenta que esta persona era, digamos, participaba de la iglesia evangélica. Y a partir de ahí, bueno, fue como que se nos encendió la lamparita, pero creo que depende de un proceso de indagación de cuáles son las redes posibles de contención. Y en base, a veces se puede y a veces no se puede, digamos. Por eso yo decía hoy esto también de que no somos salvadores, digamos. Somos un grupo de personas que hacemos todo lo posible para ayudar a alguien que está en una situación de riesgo de suicidio a evitarlo y a que se dé una chance, digamos, porque ¿qué pasa? Porque varias veces también en las charlas se pregunta, en una charla con los medios de comunicación también una chica preguntó esto, ¿y nosotros quiénes somos para meternos en la decisión de vida de una persona que se quiere matar, digamos? ¿Por qué nosotros vamos a tratar de evitar algo de una persona que es libre, dice, y quiere, digamos, tomó esa decisión? ¿Quiénes somos nosotros? Decía esta chica, una muy buena pregunta.
para querer evitar que alguien tome una decisión que es una decisión personal, es decir, libre. Yo le decía que yo en realidad pensaba dos cosas. Primero, que a mí no me parece una decisión tan libre, digamos. La experiencia nos da cuenta de que, en general, la persona cuando llega a esa situación está muy esclavizada por la desesperación y muy alienada, no puede pensar. Y en segundo lugar, la experiencia lo que dice es que muchas personas que han intentado suicidarse o que han llegado a la idea del suicidio, han estado muy deprimidas, en una etapa posterior, cuando pueden recibir un tratamiento, o cuando cambia, cuando digamos algo cambia y pueden ver de alguna manera más desalienadamente la situación, se plantean, uy, ¿qué hice? Es decir, hay una posibilidad, una autocrítica que hace, digamos, que éticamente la posibilidad de una intervención para prevenir el suicidio sea, digamos, éticamente correcta, quiero decir, ¿no? Es decir, y además eso también es lo que, para mi criterio, diferencia lo que es el suicidio de la eutanasia, ¿no? Es decir, en el suicidio o la tentativa de suicidio uno advierte que hay posibilidades de que la persona pueda tener una vida digna si resuelve el conflicto que le ha llevado a esa situación. Pero bueno, pero es muy buena la pregunta. Yo creo que una respuesta posible, por ahí después los compañeros me pueden ayudar con lo que piensan también respecto de eso, porque nadie tiene la verdad de la milanesa. Una respuesta posible es esa, digamos, indagar en todas las redes, porque ya te digo, por ahí capaz que alguien no se deja ayudar por su familia, pero va una amiga que es íntima, qué sé yo, y... Adelante, Jorge. Acá, sí, sigo con los comentarios y las preguntas, Sergio. Dale. Victoria Alegre dice, desconozco si existe, pero creo que es necesario contar con un recursero en los distintos niveles, local, departamental y provincial. ¿Tenés conocimiento de eso, Sergio? Sí, a mí me parece re importante. De hecho, no hay recurseros así, digamos, publicados. Es justamente lo que estamos trabajando en Lazos en Red. En Lazos en Red estamos trabajando, digamos, el grupo local de acá de Concordia, de prevención del suicidio. Estamos trabajando preparando el servicio de orientación telefónica y justamente un recursero para publicar en las redes sociales, en el Facebook y en el Instagram del grupo. Un recursero que armamos nosotros, estamos armando nosotros. Es decir, con qué recursos contamos frente a las distintas situaciones que aparecen de riesgo de suicidio, en cuanto a las instituciones sobre todo, ¿no? Es decir, si el problema pasa por el tema de las adicciones, publicamos que existe el Centro de Fortalecimiento Social, con programas de prevención y asistencia al suicidio, que existe Alcohólicos Anónimos. Cuando hay esto que hablábamos hoy, cuando hay una crisis inminente de suicidio, hay que ir a la guardia hospitalaria, damos los servicios de guardia, los teléfonos de los hospitales. Es decir, estamos armando nosotros una especie de recursero que es sumamente importante y lo vamos a publicar en las redes sociales del grupo. Perfecto. Bueno, Mariela Bravo nos dice, buen día a todos, gracias Sergio, disculpen que me conecté tarde, y la consulta es, ¿cómo tendría que ser el manejo en los medios? Suelo ver que aparecen casos en los medios o en las redes como de autodeterminación, y ahí se termina el caso, dando las condolencias a la familia y se termina el caso. Esto, digamos, como lo explicaste igual, pero sería bueno que le contestes. Sí, por supuesto, Mariela querida. Primero, siempre un placer que esté Mariela ahí. Y segundo, Sí. Digamos, sí, yo creo que cuando hablemos de postvención del suicidio es un tema que se encuadra en ese nivel de prevención, en la postvención, es decir, qué pasa, cómo tratan los medios la noticia, entre comillas, de suicidio. Nosotros, bueno, con SOS Vida y que SOS Vida de Chajarí, que está ahí como referente Beatriz, hemos hecho una experiencia, y acá en Concordia también, de un taller con medios de comunicación, donde también basándonos en investigaciones y en recomendaciones, en investigaciones que ha hecho un sociólogo Phillips, que ha estudiado lo que se llama el efecto Werther, el efecto contagio imitativo que se da a partir de una cobertura sensacionalista de las noticias del suicidio y de las recomendaciones que da también, como decía Beatriz, la Organización Mundial de la Salud. Armamos talleres con periodistas, donde le mencionamos cómo, digamos, tratamos de trabajar con ellos
cuáles son las modalidades más apropiadas en función de los objetivos de la prevención del suicidio para tratar la noticia del suicidio. Que publicar en tapa, publicar fotos, publicar métodos, simplificar el problema, es decir, se suicidó por amor, o se suicidó por tal cosa, digamos, plantear el suicidio como una solución, no encontró otra solución que el suicidio para los problemas que tenía. Digamos, el suicidio nunca debe ser mencionado como una solución, porque no lo es. Quiero decir, hay toda una serie de recomendaciones de cómo no publicar, ¿no? Del efecto negativo que puede tener cierta forma de publicar la noticia del suicidio. Eso está investigado. Este sociólogo ha hecho una investigación muy sesuda y muy interesante, Phillips, respecto de, digamos, de los efectos que una publicación sensacionalista, sobre todo el suicidio, tiene sobre suicidios posteriores, ¿no? Lo que llamó, sobre todo cuando el suicidio es de una celebridad, lo llamó efecto Werther. Después vamos a ver, Werther es el personaje de las penas de joven Werther, de digamos, donde el personaje se suicida, y cuando se publica el libro, digamos, se produce una cadena de suicidios en jóvenes en toda Europa, donde se suicidaban al mismo modo que el personaje de la novela, al punto tal que esa novela, Las penas del joven Werther, fue censurada en su momento, ¿no? Fue eliminada su publicación por los efectos que producía. Por eso se llama efecto Werther, a los efectos imitativos o de contagio que puede producir una publicación desacertada y sensacionalista de las noticias del suicidio. El otro costado es la utilización de los medios de comunicación y de difusión de todos los que sean posibles para, digamos, sensibilizar, concientizar, informar y capacitar sobre la prevención del suicidio. Es decir, está bueno que los medios, aparte por una cuestión, lo hablábamos en Chajarí en su momento, de respeto a la víctima, ¿no? Esto de publicar cómo fue, por qué fue, digamos, toda una cosa muy, muy desagradable y muy cruel, y además porque produce estos efectos. Y en todo caso, los medios de comunicación son sumamente importantes para difundir la información sobre la prevención del suicidio, esto que estamos haciendo, que la gente sepa, que la comunidad sepa cuáles son los factores de riesgo, los mitos, lo que trabajamos hoy, que la gente se instrumente para ayudar al otro. Para eso puede, o esto que decía Victoria, qué recursos tiene una comunidad para atender determinado tipo de situaciones. Bueno, los medios son sumamente eficaces en ese sentido. Ahora, si el enfoque del suicidio es publicar a nivel, como decíamos, yo escribí una nota, un texto que titulé del puterío a la preocupación por el otro en la prevención del suicidio. Quiero decir, si la difusión tiene que ver con un puterío, bueno, eso implica un lazo cruel, irrespetuoso, que no sirve para nada, sirve para que otras personas puedan tal vez activar sus conflictos y pensar que ese puede ser un modo de resolver sus problemas, digamos. Bien. Sergio, nos están preguntando con respecto al material bibliográfico, por los libros que vos tenés, cómo se pueden acceder a ellos. Sí, los libros están acá, los libros, digamos, de papel están acá en Concordia únicamente, digamos. Lo que yo puedo hacer, por eso estaría bueno que habilitemos alguna página, algún lugar en las redes sociales, en el Face, me parece que es el lugar como más indicado, de este grupo, para poder poner ahí el PDF, digamos, de los libros y de todo el material que podamos volcar para que, digamos, para que las personas que estén interesadas puedan acceder, digamos. Bueno, nosotros estamos en la creación del Facebook, así que apenas lo tengamos, te lo pasamos y lo compartimos en el grupo de WhatsApp general. ¿Te parece? Me parece perfecto. Bueno, después tenemos acá un comentario de Jorge Levín, dice, buen día a todos. Entré a saludar y acompañar un ratito a los compañeros de la red. Con respecto a los protocolos, recuerdo una convención que hace mucho tiempo con Sergio, en la que aún reconociendo que existen protocolos, de hecho Nación tiene lineamientos para abordaje de las problemáticas de suicidio.
Jorge, en las estaría provincias. perdón, que Jorge, estaría sí, bueno que Jorge lo pueda subir cuando esté este lugar en el Facebook, pueda subir todo esto, porque es un material sumamente interesante. perfecto. Jorge, si estás ahí, te comprometemos. Listo. Bueno, comentarios que la fe tiene un papel muy importante, dice Victoria. Gabriela Marisa dice que en la escuela que estuve tuvimos 2 casos de suicidio adolescente. En otra, 2 intentos e hicimos un protocolo de prevención escolar e intervención. El año pasado en la misma institución hubo un caso de suicidio en tiempo de pandemia. Bueno, Sí, claro. Victoria dice las imágenes que utilizan cuando dan la información, ejemplo, la soga colgando. Ah, bueno, es un comentario. Sí, sí. Muchas gracias. Bueno, acá hay otro. Buenos días a todos. Teniendo en cuenta el mito de que el que no dice no lo hace, es muy común en mi lugar de trabajo escuchar un manipulador decir, me dijo que sí, que si lo dejo se va a matar. ¿Hay que tomar como indicador de riesgo? Siempre, para mí siempre. Aún cuando después podamos ver que que el caso puede ser de un psicópata manipulador y todo lo que sea. Pero la primera reacción tiene que ser escuchar y estar atento y lo que decía hoy, actuar por exceso y no por defecto. Muchas veces se da, obviamente después cuando hay una clara conducta manipulatoria o psicopática, bueno, obviamente que eso se desestima, aunque no es una certeza de que los psicópatas no se suicidan, ¿no? De todas maneras, los psicópatas, dicho en términos muy así, digamos, poco rigurosos, digo, un manipulador. Eh, pero yo muchas veces lo que pasa es que las mujeres, o a veces también los hombres, pero más las mujeres, quedan como enredadas en esta cuestión de si me dejas, me mato, ¿no? Muchas veces yo he tenido pacientes que han consultado, no han consultado, sino pacientes que ya venían en atención y sé que les genera esta situación, ¿qué hago? ¿No? Porque me dice, después cómo cargo con la culpa, que si lo dejo. Es muy interesante poder ayudar a resolver esta cuestión de que, digamos, de salirse de esa situación dual, ¿no? De dos, de él y ella, ¿no? Sugerir a esta persona que pueda hablar con otros vínculos de él, en este caso, ¿no? Es decir, con una familia, con un padre, con una madre, con un amigo, con quien, digamos, tenga vinculación, y decir, mirá, esta persona con quien yo ya no quiero estar me amenaza que si lo dejo se va a matar. Bueno, yo no puedo seguir una relación por una amenaza, digamos. Entonces yo, digamos, les transmito esto para que ustedes que son su papá, su mamá, su tío, su amigo, lo que fuera, puedan encargarse de cuidarlo, de ayudarlo, ¿no? De contenerlo. Quiero decir, salir de esa situación dual donde uno siente que es responsable si el otro se quita o no la vida y que puede ser objeto de una manipulación, claro. Y lo que dice Victoria es cierto, también cuando veamos, digamos, el tema de los factores protectores del suicidio, la fe es un potente factor protector. La fe la participación religiosa, digamos. Eso ya lo advirtió también Turkheim en este trabajo sobre el suicidio, que, digamos, había menos suicidios cuando la persona tenía una participación religiosa, que era un factor protector. E incluso él estudió mucho el tema de la confesión, o sea, de cómo las religiones que tenían, o sea, hiló mucho más fino, digamos, ¿no? Cómo las religiones en las cuales había una confesión, el suicidio, era menor que en las que no había, ¿no? Estudió mucho el tema de la confesión como un lugar, digamos, de exculpación, se dice, ¿no? Es decir, pero que de alguna manera generaba esta cuestión de una mayor protección del suicidio. Pero en líneas generales, Durkheim planteaba esto, que aparte también hizo una serie de investigaciones, pero de hecho, la fe y la participación religiosa es un factor protector del suicidio.
Bueno, Sergio, en función de la hora, si hay más preguntas, les pedimos que después lo vuelquen en el grupo de WhatsApp para respetar los horarios y el encuadre. Así que muchísimas gracias. Yo le voy a ceder la palabra a Ever, que está como Fiona, para que nos pueda hacer el cierre. Así que, bueno, gracias a todos por estar. Bien, eso de que aparece ahí como Fiona, Fiona es mi esposa, ella es escocesa, el nombre Fiona es un nombre escocés, ¿sí? Allá en Escocia la mayoría de las mujeres se llaman Fiona, como acá María en un tiempo, ¿no? Así que a veces el chiste es que si ella es Fiona, yo soy Shrek, ¿no es cierto? Bueno, para cerrar, ¿sabes, Sergio? Presté mucha atención, vos dijiste, del filósofo del tango, hablaste, que es Enrique Santo Discépolo, y mientras estabas hablando, me metí en Google para ver cuál era ese tango. Ese tango del que hablas se escribió en 1941, es el tango Infamia. Les animo a los que forman parte de este conversatorio que lo busquen para leerlo completamente, porque en realidad es como una crónica de un suicidio. Yo copié desde la mitad. Fíjense lo que él dice. Él está hablando a la persona que se suicidó. Desde la mitad dice esto: tu angustia comprendió que era imposible luchar contra la gente es infernal. Por eso me dejaste sin decirlo, amor, y fuiste a hundirte al fin en tu destino. Tu vida desde entonces fue un suicidio, vorágine de horrores y de alcohol. Anoche te mataste ya del todo y mi emoción te llora en tu descanso. Corazón, quisiera que Dios amparara tu sueño, muñeca de amor que no pudo alcanzar su ilusión. Yo quise hacer más, pero solo fue una ansia. Que tu alma perdone a mi vida su esfuerzo mejor. De blanco al morir llegará tu esperanza, vestida de novia ante Dios, como soñó. Evidentemente... Vos sabés, disculpame, te hago una breve interrupción, Ever, te pido disculpas porque, bueno, el tema, vos sabés que hay algo que voy a trabajar en mi terapia, que es por qué me olvido del nombre del tango ese siempre, pero vos sabés que ese tango es uno, pero el que yo me refería es uno de, ahora me acordé, que dijiste la palabra esperanza, que es de 1933, si no me equivoco, que fue el año donde más suicidio hubo en el país, que se llama Tres Esperanzas. Así se llama el tango. Ahora me acuerdo. Lo voy a anotar. Es un tangazo también. Pero ese está muy bueno, ese también, tenés razón, hace alusión a la temática del suicidio. Sí. De hecho, cuando estaba justamente, yo estaba mirando lo de Cambalache, que fue justamente en ese tiempo, y una de las cosas que dice Horacio Salas, que es un escritor, él dice que de niño Discépolo le habían regalado un globo terráqueo y había puesto un paño negro sobre el globo terráqueo. Él vivió una infancia muy difícil y ese paño negro, como un velo de luto, permaneció allí toda su vida. Esa era la visión que él tenía, por eso todos los tangos que él escribía le faltaba ese condimento fundamental, importantísimo, que es la esperanza. Aquí lo que leía recién habla de la angustia, que por lo que había cerrado la última vez, la persona, el lugar común desde el cual se encuentra la persona y al cual tenemos que arribar y llegar es esa angustia, ese lugar angosto, cerrado, donde parece que no hay salida, y es desde allí donde hay que comenzar. Y la imagen quizás es mayor que solo un lugar cerrado. Es un lugar cerrado, oscuro, con las ventanas y las puertas cerradas. Por lo tanto, el trabajo es entrar desde allí para lograr abrir las ventanas y las puertas y que tenga luz la persona. Por eso implica un trabajo de pasar tiempo con aquel que vive en medio de la angustia. Muchas veces nos pasa, como decía, no sé si se acuerdan
el boxeador Ringo Bonavena. Él habla de la experiencia y dice, la experiencia, la vida, dice, te da experiencia, dicen que te da experiencia. La experiencia es un peine que te dan cuando te quedaste pelado, ¿sí? Muchas veces nuestras experiencias propias no alcanzan y la de la persona no alcanzan. Por eso es importante tomar todos estos recursos que tenemos a la mano, el peine de otros, ¿sí? Para poder realizar la labor. Muchas gracias, Sergio. Gracias. Yo quería agregar antes Sí. 2 cositas nada más, porque me parece interesantísimo esto que vos decís de Discépolo. 2 cosas. Una que, digamos, la esperanza que Discépolo, o la desesperanza que Discépolo tangos, no era, digamos, como en todo creador, se enlaza algo del orden de su historia personal con algo que está viviendo toda la sociedad, porque en la década del 30 la desesperanza era el sentimiento social predominante, o sea, expresó también no solo su tristeza, porque fue una vida muy triste, la de Discépolo, sino también, la de Enrique, ¿no? Sino también la de una sociedad que estaba desesperanzada por todo lo que pasaba en lo que fue la década infame, ¿no? Incluso después de la década infame, Discépolo escribió un poquito menos triste, digamos, ¿no? Cuando pasó ese. Y la segunda cuestión es pensar como ejercicio, indagando. Yo he estudiado mucho, he leído mucho sobre la historia de Discépolo, y yo por ahí me pregunto si Discépolo, Enrique Santos Discépolo, la relación que tuvo su muerte con el suicidio. Evidentemente él no se suicidó, ¿no? Pero Discépolo se murió de tristeza. Y uno puede pensar qué relación hay entre esa tristeza profunda, esa desesperanza profunda y el suicidio. Discépolo se murió y no se fue adelgazando, digamos, estaba flaquito, estaba enfermo, estaba muy mal, pero jamás un médico descubrió qué es lo que tenía, o sea, no tenía nada más que tristeza, ¿no? Y dolor. Y por ahí está bueno pensar el suicidio en relación a la vida de Discépolo, digamos, ¿no? Si alguien se puede dejar morir, inconscientemente si se puede dejar morir, si la pulsión de muerte puede ser tan potente en algún punto en una historia personal como la de Discépolo, con lo que le pasó, después si usted quiere la próxima lo retomamos, y esa muerte no es en alguna especie de dejarse morir, ¿no? Bien, la verdad que sí, gracias Sergio, gracias a todos los que nos han acompañado, y creo que, como decía Roberto Carlos, ¿sí? Yo tengo la canción de él acá siempre al lado mío, dice: yo quiero mirar los campos, yo solo quiero cantar mi canto, pero no quiero cantar solito, ¿sí? No queremos cantar solo. Quiero un coro de pajaritos, quiero llevar este canto amigo a quien lo pueda necesitar, quiero tener 1 millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero creer la paz del futuro, quiero tener un hogar sin muros, quiero a mi hijo pisando firme, cantando alto, sonriendo libre. Muchas gracias a todos los amigos que se han conectado. Nos vamos a estar poniendo en contacto para recordarles el próximo conversatorio y que Dios bendiga a cada una de sus vidas. Hasta la próxima.